¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Mariano Esper. Yo soy profesor de la Universidad Austral, entre otras universidades. Soy abogado en ejercicio de la profesión. Doy clases en la universidad, en algunos cursos de maestría, en algunos cursos específicos de programas ejecutivos. Y también estoy a cargo, dirijo y estoy a cargo sustancialmente de un programa que va a comenzar el 8 de junio, que se llama Programa en Técnica de Redacción de Contratos y Dictámenes Jurídicos, cuya promoción, de alguna manera, entre otros canales, es esta masterclass. Ese programa consta de 50 horas, 48 para ser exacto, y aborda, bueno, lo pueden consultar en la página web de la Austral, de la Facultad de Derecho, cuál es el contenido de ese programa, pero aborda básicamente la técnica de redacción de los contratos desde un punto de vista práctico, ¿correcto? Entonces, esta pequeña masterclass, pequeña digo por lo que dura, aunque es muy voluminosa en la cantidad de participantes, a los que saludo y agradezco su asistencia, va a ser un muestreo, una pequeña, digamos, síntesis, pequeñísima síntesis de lo que se trabaja de manera mucho más profunda, extendida y ampliada en ese curso del Austral que comienza el 8 de junio. Y que obviamente, si a alguno le interesa, bueno, tendrá que hacer las averiguaciones que correspondan en la universidad, y en su caso, bueno, nos veremos ahí el día de inicio del curso. Pero yo hace bastantes años que doy clase en posgrado, y en grado también, ¿no? Pero en posgrado, y me di cuenta con los años, recorriendo universidades, lugares y demás, que hay una falencia enorme en la capacitación de posgrado, que está dada por la parte práctica, digamos, ¿no? Y en general, ¿no? La Universidad Austral en ese sentido es una de las pocas universidades que, y no es porque yo esté dando el curso aquí, ¿no? Pero me consta que trabaja mucho con casos y con análisis reales de situaciones concretas. Pero así todo hay una tendencia muy fuerte en todos los profesores, esto es una autocrítica, digamos, genérica al mundo de los profesores, a dar las clases de la manera más tradicional, más expositiva, clase magistral, como se dice, que en definitiva tiende, bueno, a ofrecer conocimientos técnicos muy valiosos, pero no a aportar lo que muchísimos profesionales de distinto tipo y en distintos lugares del país, como les reitero, buscan, que es práctica, digamos, ¿no? Entonces, una de las partes que yo me di cuenta a lo largo de los años que había una falencia, una ausencia enorme de oferta académica y de tratamiento es en la redacción de los contratos, ¿no? Y cuando hablo de redacción de contratos, hablo de el cómo hacer un contrato. Y cuando hablo del cómo hacer, hablo de un curso, el del Austral, y otros similares que doy en otras instituciones, donde se trabaja de manera práctica, realmente práctica, y aquel que haya o que pueda consultar con personas que hayan estos cursos se va a dar cuenta que es así. Es decir, se hace en clase. ¿Qué se hace en clase? Estructuras de contratos, revisión de cláusulas, redacción de cláusulas de cero, contratos, análisis de hipótesis negociales contractuales, etc. Se hace en clase, bajo una modalidad que es la de cómo hacer bien un contrato, cómo redactarlo, cómo elaborarlo bien. El tema es vastísimo, yo voy a tratar de sintetizar lo más importante aquí, para ver si esto les aporta algún conocimiento y sobre todo si les interesa realizar el programa, porque en definitiva ahí es donde se pueden llegar a brindar los verdaderos conocimientos y consolidarlos, ¿no? Probablemente, si todos los que están escuchando son profesionales, todos hayan hecho contratos en la vida del ejercicio profesional, y o lo hagan con frecuencia. Entonces puede ser que muchos ya sepan de qué trata hacer un contrato, elaborarlo, redactarlo, pero estoy seguro que, no quiero decir todos, porque son casi más de 500 personas, pero sí la mayoría, presumo, no va a conocer la síntesis de lo que vamos a ver ahora. Entonces, yo traté de ver cómo podíamos armar una clase que sea entretenida, que sea útil y que ustedes se lleven una idea concreta de lo que yo quiero transmitir en los cursos y a nivel país, digamos, ¿no? Que básicamente parte de una premisa que todos, y yo también me incluyo dentro de todos, tenemos que aceptar, que es
lo jurídico se escribe mal, para ser liviano, ya que están grabando la clase, se escribe mal, digamos, ¿no? Hay algunos participantes que han mandado algún saludo del extranjero, bienvenidos también desde ya, y esto que digo, se escribe mal lo jurídico, no puedo decir todo el mundo, porque no conozco todos los países del mundo, pero sí que muchos países donde he leído sentencias, donde he leído jurisprudencia, bueno, o doctrina, o contratos, bueno, advierto la misma pesadez, ¿no? La misma pomposidad de redacción, textos cargados, giros lingüísticos arcaicos, modos de transmitir ideas pesadas, redobladas, sin utilización del lenguaje cotidiano o el lenguaje más entendible, más fácilmente comprensible, y un largo etcétera, que hace que eso también atenta contra el cómo hacer bien un contrato, porque si yo transmito algunas ideas en este encuentro, y después vamos a la vida real, y la vida real es totalmente contraria a lo que vamos a ver ahora. Entonces, es difícil que se asimile, que se asiente eso cuando tenemos un universo en contra. Por lo tanto, la primera premisa es partir de la base que lo jurídico se escribe regular a mal, y cuando hablo de lo jurídico es en general lo jurídico, excepto las normas jurídicas que en muchos países han comenzado a redactarse de una manera más prolija, por lo que es técnica legislativa, etcétera, que no viene al caso mencionar. Mi aspiración es que lo jurídico contractual se vaya mejorando de a poco en todos los cursos que yo puedo intervenir para aportarle a los destinatarios granitos de arena para que mejoren el modo de hacer contratos. El segundo punto es que tenemos que entrenar algo. Y para entrenarlo no partimos de cero, como siempre pongo el ejemplo, no es un deporte que no sabemos hacer y que partimos de cero, con lo cual nuestra habilidad natural o nuestra falta de habilidad natural nos va a jugar a favor o en contra, sino que tenemos que mejorar la técnica de un deporte que practicamos hace 15 o 20 años o 5 años, depende cuándo, o más años, depende de cuándo cada uno de ustedes tengan ejercicio de profesión. Con lo cual, es mucho más difícil mejorar cuando uno tiene incorporado en deportes técnicos, como puede ser el golf, o el tenis, o incluso la natación, o el esquí, o el surf, o cualquier otro que sea muy técnico, es muy difícil mejorar si uno tiene muy instalados defectos, ¿no? Mecánicos. Esto pasa lo mismo, nada más que es a nivel mental. El modo de razonar, de abordar, de escribir, viene plagado, contaminado de una cantidad de vicios que son los del medio ambiente jurídico y que permanentemente están acosándonos. Con lo cual, lo que hay que hacer, que es, yo diría, casi imposible, pero bueno, harto difícil, vamos a decir, es desconfigurarnos o desconfigurarnos todo lo que podamos y volver a configurarnos de una manera más adecuada. Eso lleva mucho tiempo, más incluso que si uno no supiera hacer lo que tiene que hacer. Y sobre todo, en los dos casos, es entrenar. O sea, es entrenar, es un objetivo, y que ese objetivo, para lograrlo, hay que entrenarlo. No son ni 5 minutos por día, ni 10, es constante, todo el tiempo incorporando técnicas, o aplicando las técnicas que uno va incorporando, para que lo que uno hace, o lo que uno recibe de un colega, lo mejore. Y de a poco se va instalando hasta que un día sale más o menos mecánicamente. Eso lleva bastante tiempo. Entonces, tenemos bastantes desafíos, y lo primero que tenemos que hacer es, ¿me interesa esto o no me interesa esto? Digamos, ¿no? Si uno cree que con 5 horas de redacción de contratos va a escribir mejor los contratos, ya les digo que no. Yo les diría que hasta con las 48 horas del curso falta tiempo, porque eso es, bueno, una buenísima base para que después ustedes continúen, pero el que no continúa no termina instalando el aprendizaje. Bueno, bien. En la mecánica nuestra de este webinar, yo hablo y vamos a las 5, tenemos que terminar, o sea que nos queda poco tiempo, bueno, va a ir volando el tiempo, con lo cual voy a dejar un espacio al final para algunas preguntas. Ya les digo que no se puede, son más de 500 personas, nuevamente gracias, pero no se va a poder responder ni un mínimo porcentaje. Voy a tomar algunas consultas y demás, y voy a tratar de responderlas, pero entiendan que es más que nada un modo expositivo de trabajar. Bueno, voy a compartir pantalla porque mi idea era trabajar como trabajamos, ¿no? Trabajar como trabajamos en las clases, digamos, de esta redacción. Entonces, yo estuve elaborando unos ejercicios para proponerles, que los voy a hacer yo, yo doy la consigna y yo los respondo, ¿no? No es la idea en un curso práctico, ¿no? Pero bueno, acá no nos queda otra mecánica. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Hagamos de cuenta que, bueno, estamos en el estudio jurídico,
en la empresa, no sé, en el lugar de trabajo que ustedes tengan, ¿sí? Que estén vinculados con contratos, ¿no? Que tengan que hacer un contrato. O sea, esta es la premisa del cual todos vamos a trabajar. Entonces, hagamos de cuenta que tenemos que redactar un contrato de cero. ¿Bien? Yo pensé en un contrato que es un contrato que nos puede servir, digamos, que es un contrato de prestación de servicios entre un abogado, pueden pensar un estudio jurídico si quieren, o o despacho de abogados, no sé cómo se dice en otros países, digamos, o el despacho jurídico, estudio jurídico, que se entienda que es la oficina de trabajo de los abogados en conjunto, y una empresa que es la clienta del estudio, que sea una empresa a la vez constructora y hotelera, ¿no? Con lo cual, esto puede ser algo que ustedes ya hayan hecho, no sé, podemos trabajar con tantísimos contratos que sean familiares o no. Y acá entonces comienza el modo, ¿no?, de trabajar esto. No voy a redactar todo el contrato, ni es la idea del encuentro, desde ya, ¿no? Es aportar ideas, como les digo. Entonces, bueno, ¿cómo abordamos la redacción de un contrato que se supone que lo tenemos que hacer de cero? O sea, también partamos de la base que no vamos a trabajar con un modelo de Internet ni con un modelo de un libro, que es cosa que se puede hacer, digamos, ¿no? Cosa que es algo que se hace y no es algo que deba ser mal visto inicialmente, ¿no? Lo que es mal visto es si uno copia y pega modelos y no los revisa. Es verdad que los modelos en general tienen una falencia importante, en general, ¿no? Depende, sobre todo los que uno baja de Internet. Pero bueno, vamos a trabajar artesanalmente, ¿ok? Esto lo hacemos de cero, que es el modo para justamente instalar los conocimientos, ¿no? Entonces, ¿cómo abordamos la redacción de un contrato? Entonces, yo acá les diría que los pasos son los siguientes. Primero, tenemos que averiguar cuáles son las normas jurídicas aplicables, ¿no?, a este contrato. O sea, esto nos lleva a dos caminos. Puede ser que esté regulado el contrato o que no esté regulado, ¿no? O sea, que haya una normatividad para regular el contrato en sí mismo, definición, características centrales, obligaciones de las partes, modos de extinción, etcétera, o puede ser que eso no exista, con lo cual entramos en la categoría de contratos denominados atípicos, ¿no? Los atípicos o binominados son los contratos que no tienen una disciplina en el ámbito legal. Esto en el Código Civil argentino, Código Civil Comercial, es el artículo 970 del Código que implica o que define qué es un contrato innominado. Una vez que averiguamos si el contrato está regulado o no, una vez que localizamos esa regulación, que puede en muchos casos no ser fácil, uno. Segundo, puede ser que haya multiplicidad de leyes o de normas que haya que tener en cuenta. Por ejemplo, contrato de transporte de mercaderías, o sea, en Argentina, ¿no? Contrato de transporte de mercaderías, tenés Código Civil y Comercial, la Ley 24653, decretos del Poder Ejecutivo Nacional, resoluciones de Secretaría de Transporte, y un largo etcétera de reglamentario, vinculados con las guías de transporte y con las regulaciones del seguro, etcétera, que bueno, que esa búsqueda inicial, ¿no?, ya nos va a llevar mucho tiempo, porque tenemos, por ejemplo, que elaborar la carta de porte modelo que utiliza la empresa transportista que es cliente del estudio, pongamos el caso. Entonces, bueno, la búsqueda y el hallazgo y la sistematización de las normas es un paso, que no lo vamos a ver acá, pero que es esencial antes de trabajar un contrato. ¿Bien? Lo segundo que tenemos que ver es si las normas que encontramos son supletorias o de orden público. ¿Ok? Esto significa que cuando encontramos, vamos a poner un caso, 30 artículos que regulan el contrato en cuestión, tenemos que discriminar en el contenido de la regulación qué es supletorio y qué es de orden público. ¿Por qué esto es importante? Porque si el artículo, ¿no?, la norma de derecho que estamos leyendo es supletorio, entonces, en principio, en el contrato puedo modificar ese régimen legal supletorio de reemplazo y pactar en el contrato el diseño de cláusula que quiera. Si la norma que estoy analizando es de orden público y establece una regla prohibitiva, ordenatoria, etc., entonces el contrato no puede modificar esa norma porque el efecto principal de las normas de orden público es que las partes no pueden modificar el contenido de la regla de orden público. Esto, para los que trabajan
En Argentina, como conocen el derecho argentino, es los artículos 12, 279 y 958 del Código Civil y Comercial, que en síntesis lo que dicen es las convenciones hechas en los contratos no pueden dejar sin efecto las normas en las cuales está interesado el orden público. Punto. Entonces ahí ya vamos teniendo una muy importante vinculación con las normas, ¿no? Porque el contrato no es, salvo que sea un contrato atípico, ¿no? Y en ese caso también es importante que tengamos en cuenta principios generales, pero bueno, salvo que sea atípico, tenemos siempre que tener el respaldo normativo. Cuando acá y se menciona las normas jurídicas aplicables, está claro, pero bueno, si no, esto es eterno, este encuentro, que también me refería a las normas jurídicas aplicables de obligaciones y de actos jurídicos, ¿no? O sea, no solamente y de parte general de contratos, o sea, ahí hay que hacer un combo de conocimientos, ¿no? La figura en concreto, por ejemplo, el contrato de servicios está regulado, y tener presente la parte general, que puede establecer provisiones de objeto, o de capacidad, o requisitos de forma, y luego lo que es obligaciones en general y actos jurídicos, porque puede haber alguna norma ahí que nos atañe para mejorar el contenido del contrato. ¿Okay? Y luego tenemos que ver si el contrato, en derecho argentino y en general en derecho continental, está admitido que hay como una triple categoría de contrato, que ya lo habrán escuchado hartazgo en los últimos años, que se puede hablar de contrato paritario, es decir, entre iguales, ¿no? Contrato celebrado por adhesión y contrato de consumo, ¿correcto? Bueno, esto tiene muchísima implicancia porque según qué categoría de contrato sea, el ámbito de la autonomía de la voluntad, de la libertad contractual, va a ser mayor o menor, ¿ok? En el ámbito de los contratos paritarios es preponderante el principio de la autonomía de la voluntad o libertad de contratación. En el ámbito de los contratos por adhesión hay muchas normas de orden público, eso está regulado en Argentina, como ustedes saben, en los 984 y siguientes del Código Civil, y los contratos de consumo, que tienen una vastísima legislación, el orden público es la regla, porque son normas protectorias de la parte más débil, que es el consumidor. Entonces también esto nos cambia el diseño del contenido. Y además, en los que es contratos por adhesión y contratos de consumo, existen leyes, ya sean artículos del Código Civil y Comercial, o leyes especiales o decretos que pueden imponer exigencias de diseño o de redacción. Con lo cual ya ahí entramos no en el contenido, sino en la parte de diseño del documento contractual. ¿Ok? Por ejemplo, destacar con letra doble o con letra negrita ciertos aspectos del contrato, la remisión a anexos que es inválida si no está dentro del cuerpo del contrato, por lo menos no se entrega a la parte débil en ese momento, la redacción clara, la redacción fácilmente legible, el tipo y sentido de escritura, bueno, largo, etcétera, que esas son las normas que uno tiene que tener en cuenta porque también nos puede exigir desde el punto de vista jurídico que el contrato tenga una tabulación determinada, ¿no? Entonces ahí se nos va angostando la creatividad de diseño en algunos puntos. Bien. Entonces, terminado este análisis que es jurídico, este análisis que hicimos punto 1, 2 y 3 es jurídico, nos queda entonces saber libros como el de Alterini, cómo redactar un contrato, libros más clásicos, ¿no? O Gastaldi, que tenía también una guía de redacción de contrato, o libros modernos de Estados Unidos y de Argentina, que hablan de la técnica en redacción de documentos jurídicos y de contratos, establecen básicamente, muy rápidamente, que un contrato, tenemos acá que tener claro la estructura de un contrato, ¿no? Entonces la estructura de un contrato está básicamente dada por las siguientes partes. Título, encabezamiento, esto es antecedentes, o también llamados considerandos, o preliminares, el clausulado del contrato, bueno, acá puede haber, en algunos casos puede haber un conjunto de definiciones, ¿no? Glosario de definiciones, esto es para ampliar en otro momento, en otro lugar, ¿no? Clausulado y cierre del contrato y anexos. Bueno, esta es la estructura básica de un contrato, cualquiera que sea,
Vamos a ponerlo... Vamos a ponerlo así. Que es importante que, bueno, que también lo tengamos presente, porque nos ayuda a la estructura ya del contrato. Bueno, esto salió mal, vamos a ponerlo ahí, mejor. ¿Okay? Lo ponemos así. Bueno, entonces, si uno tiene más o menos claro estos pequeños y rápidos pasos que estamos dando, entonces comenzamos con nuestro contrato en concreto. Contrato de prestación de servicios entre el abogado y la empresa constructora. La primera pregunta que uno se tiene que hacer es qué título tiene este contrato. Vamos a ponerlo acá, así lo trabajamos de manera más. Entonces, la primera pregunta es qué título tiene el contrato. Bueno, esta es la consigna, ¿no? Redactar un contrato de prestación de servicios entre un abogado y una empresa constructora de telera. Punto. Ahora, cuando tenemos que redactar, tenemos la hoja en blanco, ¿qué título le ponemos? Entonces acá viene la primera pregunta, que es ¿qué título tiene el contrato? Para lo cual, acá ya, este es el modo en que trabajamos en el curso, ¿no? Empezamos a anclar redacción, consejos profesionales con normas jurídicas. Hacemos todo el tiempo, ¿no? Y después, en su caso, con jurisprudencia y o con doctrina, si viene al caso, ¿no? Pero básicamente acá tenemos que tener en cuenta que hay un artículo en el Código Civil y Comercial, que es el 1127, que nos dice, y esto se repite en otras normas jurídicas del derecho argentino, que el nombre o la denominación que las partes le den a un contrato no obliga al intérprete, porque lo determinante es el contenido del contrato, ¿correcto? Lo determinante, lo esencial es el contenido. Entonces, bueno, desde ya que ustedes como abogados, yo como abogado, tenemos que tratar de brindar un título que refleje el contenido, no un título que sea confuso o un título que despierte dudas de cuál es el contenido, o tal vez un título incompleto. Esto lo pueden ver los que tienen experiencia en contratos permanentemente en la profesión, cuando muchas veces no podés encontrar un título adecuado y terminás poniendo el acuerdo marco, convenio, ¿no? Nombres así genéricos que no dicen nada, y bueno, que lea la persona y que se entere de qué va la cuestión. Por ejemplo, en los acuerdos transaccionales, muy usual en el ámbito de la mediación, en el ámbito de los juicios, cuando se llega a un acuerdo, cuando tenés que redactar la transacción, bueno, acá hay 500 personas, yo les digo, yo nunca vi, pero esto no significa que no haya, ¿no? Un contrato que se llame transacción, así a secas, transacción. O sea, lo más usual es que se llame o convenio transaccional, o convenio, o acuerdo, ¿no? O acuerdo conciliatorio, etcétera. Pero así, transacción, que es el título técnico del contrato, bueno, no es usual, por lo menos yo no lo vi. Entonces, bueno, acá, para poner un caso de los muchos, ¿no? Acá tenemos que tomar una definición y es, bueno, ¿qué ponemos? ¿Prestación de servicios? Bueno, ahí entramos en un debate de si este contrato es un contrato de prestación de servicios o ese es un contrato atípico, digamos, ¿no? Para lo cual tenemos que estudiar un poquito para ver por qué podría ser un contrato atípico. Porque el modo en que se había prefijado que le iban a pagar al estudio jurídico era una parte en dinero y otra parte con vouchers en el hotel o los hoteles que tiene la empresa clienta. Entonces, de ese modo, ya tenemos una mezcla, digamos, ¿no? Se le paga una parte en efectivo, o la parte en dinero, y una parte se le pagan vouchers. Entonces, bueno, tal vez ahí, tal vez no, seguramente no es un contrato de servicios, y es un contrato más bien atípico, porque hay que ver cuánto equivalen los vouchers respecto del dinero en efectivo que se le paga al estudio, suponiendo que sea un contrato, acá no lo estoy diciendo, ¿no? Un contrato de tiempo extenso, 1 año, 2 años, por ejemplo, lo que acá se conoce como abono, y hay que ver cuánto equivale el abono que se le paga, y también hay que ver cuánto equivalen los vouchers, digamos, ¿no? Porque eso puede tener alguna relación ínfima o puede tener una relación equivalente, y eso nos puede cambiar el tipo de contrato. Pero entonces, en definitiva, para avanzar, tenemos que buscar un título, ¿correcto? Entonces, el título que le pones al contrato se puede llamar, vamos a poner, para hacerlo sencillo, contrato de servicios profesionales, ¿no? Acá empezamos con la parte de diseño, acá estos son técnicas de redacción, ¿no? El derecho, en las técnicas de redacción que estamos viendo, se han desarrollado alrededor de 40 o 50 reglas que están vinculadas con lo que se conoce como el movimiento del lenguaje claro, o plain language, o plain English, que viene, digamos, del mundo anglosajón, y de Suecia, que ha desarrollado hace más de 40, 50 años
una cantidad de reglas de cómo mejorar la redacción de lo jurídico y de los contratos en particular. Entonces, esas reglas están divididas en áreas. Una de las áreas es el diseño del documento contractual. Y el diseño del documento contractual abarca una cantidad de cuestiones, o sea, el fondo digamos, el color del papel, para decirlo, o el fondo de la pantalla, el color de la tipografía, el tamaño de la letra, el espacio entre letras, el color que uno utiliza, si utiliza un interlineado tal o cual, el marginado, o sea, los márgenes, una cantidad de cuestiones, cómo van las notas a pie, si es que hay notas a pie, cómo van los anexos, bueno, todo eso es diseño del documento, que es algo que uno tiene que determinar cuando tiene la plantilla, de Word en este caso, y define. Entonces acá, en Argentina, los contratos, fondo blanco y color negro. Pero vamos a hacer algo, no es revolucionario esto, pero vamos a hacer algo distinto, y ponemos un color así, como título del contrato, que acá entramos a ver si me gusta o no me gusta, esto ya es un tema de estilos también, pero bueno, queremos destacar el modo de redactar el contrato. Entonces, bueno, y acá el segundo paso sería, cuando uno trabaja individualmente, y en el curso trabajamos en grupos, no se trabaja individualmente, trabajamos en grupos de 5 o 6 profesionales, o 4, depende de cuántos sean los inscriptos, una de las consignas es, bueno, ¿cuáles son los temas que un contrato de este tipo tiene que incluir? ¿Correcto? Acá hay 3 pasos distintos en la técnica de redacción de contratos. Primer paso, ¿cuáles son los temas, cuáles son los aspectos, circunstancias, vicisitudes que el contrato debe reflejar? Punto número 1. Punto número 2, ¿cómo organizo esa información? Punto número 3, ¿cómo lo redacto? ¿Correcto? Cada área de esas tiene mucho para decir. La más pesada, la más difícil, la que más tiempo lleva, es la de redacción. Pero en las 3 áreas, el abogado tiene que ser técnico, y tiene que ser apropiado, y tiene que ser eficiente, porque en las 3 áreas puede haber algún error, y el error se va a traducir en una mala praxis profesional, un contrato que le falta algo, un contrato que está redactado de manera contradictoria, oscura, omisiva, falta de comprensión, y un largo etcétera. Entonces, esto yo es una pregunta que hago y la voy a responder yo, porque no les puedo dar espacio a ustedes para que respondan, lamentablemente, porque los que me conocen saben que a mí me gustan las clases interactivas, ¿no? O los encuentros interactivos. Entonces, acá viene el grupo, pensamos que somos 4, ¿no? Bueno, los temas del tema. ¿Qué debería incluir un contrato de servicios profesionales del tipo que estamos viendo? Entonces, bueno, acá uno dice, bueno, a ver, el precio. Entonces vamos a poner, empezamos con las ideas, ¿no? El precio, o sea, los honorarios, ¿no? Bien. Otro dice el plazo de duración. Otro dice qué servicios están incluidos, ¿no? Otro dice la exclusividad. Otro dice la confidencialidad. Estoy digamos, siguiendo algunas ideas, que este es el modo de trabajar un contrato de cero, artesanalmente. Después en la vida profesional uno no lo hace así, porque no tiene tiempo, pero este es el entrenamiento. El entrenamiento sirve para que uno lo mecanice, y después con la vida profesional ya lo tiene bien estructurado y lo hace más automática y rápidamente. ¿Qué más? Y competencia judicial, dice otro, ¿no? Y después uno agrega, bueno, pero mejor arbitraje. Bueno, entonces ponemos arbitraje como otra opción. Y uno dice, a ver, vamos a poner algo vinculado con la prórroga. Bueno, perfecto. Y otro dice, no, mejor hagamos una rescisión individual o unilateral. Y otro ahí empiezan las ideas, ¿no? Ah, bueno, entonces incumplimientos. ¿Qué pasa con los incumplimientos? Y multas. Y después otro dice, ¿y cómo informa el abogado o el estudio jurídico de manera periódica? Entonces, información o rendición de cuentas, ¿no? Y otro agrega, y bueno, ¿y cómo se pide la información? Entonces, modo de comunicación entre las partes. Bien. Y acá podemos poner también actualización de los valores, por ejemplo, de los valores o de los honorarios, ¿no? Gastos. Restitución de las cosas cuando termine el contrato. Bueno. ¿No? En fin. Bueno, acá tenemos rápidamente, lo hice porque me está faltando cosas de ya. Acá tenemos 15 puntos, ¿no? 15 puntos. Vamos a poner acá personas obligadas por el contrato, ¿no? Porque, por ejemplo, pensemos que es un estudio jurídico
y esto lo firman los socios y después hay 10 personas más trabajando, por ejemplo. Bueno, ¿quiénes son las personas obligadas por el contrato? ¿Qué pasa con los honorarios regulados en juicio? ¿Qué pasa con la sustitución? Vamos a poner cesión o subcontratación, si puede haber o no cesión del contrato, ¿no? ¿Qué más? Gastos ya puse, bueno, se me están olvidando algunas cosas, desde ya. Vamos a poner indemnidad, por ejemplo, cláusula de indemnidad. Si hay uno que le... Indemnidad, escribí mal. Indemnidad. Bueno, en fin. Podemos agregar más cuestiones. Un punto está en que esta no es el modo en que... No es la idea de este encuentro redactar un contrato de este tipo. Estamos viendo esquemas, ¿no? Entonces acá tenemos 19 puntos, ¿no? 19. Perdón que no estoy viendo los chats, sé que están escribiendo algunas cosas, pero no me da el tiempo. Entonces acá hicimos el primer paso. Si nos olvidamos de algo acá, después puede ser que con la redacción nos acordemos, obviamente si uno leyó doctrina y leyó la ley, puede ser que le aparezcan nuevos temas, ¿no? No es que todo viene de la creación, sino que esto es experiencia, es investigar, es creación, es tal vez buscar algún modelo que te ayude para que no te falte algo, bueno, pero después hay, ¿no?, un tailor-made, cómo lo adecuás al caso concreto. Entonces, una vez que hiciste esto, puede ser que acá hayas cometido un error, que después no lo subsanes porque te olvidaste de un tema importante, ¿no? O sea, estamos viviendo en época de pandemia, y yo no le voy a echar la culpa a nadie, ni a mí tampoco, de cómo no incluimos un caso de pandemia en los contratos que celebramos antes del 2020, pero bueno, ahí tenemos un caso que la vida nos demuestra que los contratos no están previendo lo que la vida puede presentar, ¿no? Para poner un caso. Perdón, acá podríamos poner fallecimiento, ¿no?, de un socio del estudio, por ejemplo, o quiebra de una de las partes, ¿no?, quiebra de la empresa. Bueno, en fin. O sea, muchos temas, como ven, uno va incorporando. Entonces, el hacer del abogado acá tiene una parte importantísima que es prever la completitud. Y hay muchas cuestiones que uno, esto es parte del curso también, si uno incluye o no incluye una cláusula que repite lo que dice la ley, por ejemplo, ¿no? Pero ya lo dice la ley, para algo la estudié, para algo la conozco, la ley es supletoria, integra el contrato, entonces tiene sentido que haya una cláusula que repita lo mismo que dice el 886 en materia de mora, por ejemplo, las obligaciones a plazo, en las obligaciones a plazo la mora se produce por su solo vencimiento. ¿Tiene sentido eso? ¿Para qué? Bueno, esa es una pregunta que abarca redacción y contenido, ¿no?, y estrategia del abogado. Bueno, entonces acá nos da el resultado. El segundo paso es organizar esta información. Tenemos 21 puntos y acá tenemos que organizarlo. Y acá también las reglas de técnica contractual establecen criterios para organizar la información de un contrato. Y no es según cómo me parezca, porque la finalidad de todo contrato, y lo que dice el plain language, es que el contrato se haga para ser entendido, para ser fácilmente comprendido, no por el abogado, sino por la parte que lo lee. Y la parte que lo lee, en general, es una persona que no es versada en derecho. Con lo cual, uno de los modos de cambiar esta mirada que tenemos los abogados es que no estamos escribiendo el contrato para el juez. Estamos escribiendo el contrato para la parte, porque se supone que, primero, el que va a aplicar el contrato va a ser la parte, por una cuestión de cantidad y por una cuestión temporal. Primero lo va a leer la parte y después en su caso va a llegar al juez. Segundo, puede ser que el juez nunca intervenga porque el contrato no se judicialice. Cuando digo juez me refiero a juez o árbitro, ¿no? Tercero, si lo entiende la parte, lo entiende el juez. ¿Está claro? Cuarto, el que queda obligado por el contrato es la parte, no el juez. Entonces siempre tenemos que pensar en escribirlo para que la parte lo entienda, sin dejar de saber que hay cuestiones técnicas o giros que son jurídicos que no se pueden evitar, ¿no? Pero bueno, esto es cómo pasar al lenguaje común, ¿no? Common day words, como se dice, palabras familiares, familiares y elegantes, ¿no? No familiares y vulgares, familiares y elegantes, que el idioma castellano tiene mucho de eso. Cómo pasar las redacciones pesadas, técnicas, cargadas y en muchísimos casos intrincadas de los contratos a una redacción totalmente distinta. Entonces, un modo de presentar la información para que sea fácilmente comprensible, uno, es la organización de la información. Estamos en el paso 2, ¿no? Paso 1, los temas del tema, lo acabamos de hacer. Paso 2, ¿cómo lo organizamos?
Y paso 3, la redacción. Entonces acá en la organización tenemos que seguir algún criterio. Y generalmente el criterio que uno sigue es entre el criterio de importancia, que dice, primero va lo más importante y luego va lo menos importante, en el contenido de un contrato, en el contenido de una cláusula, dentro de un párrafo, el criterio para todo es esto. Y segundo, además de esto, un criterio de alguna manera cronológico. Presento las cláusulas del contrato, ¿no?, según cómo es el orden cronológico en que el contrato está destinado a ser ejecutado. ¿Está bien? Entonces, entre el primer criterio y este que les acabo de decir, nos da una pauta para ver si la cláusula plazo va a ir como cláusula novena y la cláusula multas va a ir como cláusula segunda. Estoy diciendo una obvia equivocación, ¿no? O si vamos a seguir un criterio más razonable. Porque al principio podemos tener claro que hay 5 o 6 cláusulas que son las nucleares del contrato, pero después, ¿y qué va primero, la exclusividad o la confidencialidad? ¿Y qué va primero, el tema de la rescisión unilateral o la rescisión por incumplimiento? Entonces, eso que amerita otro tipo de análisis fuera de este espacio, es parte de lo que se trabaja cuando uno trabaja un contrato. Pero la técnica de redacción de contratos sugiere 2 elementos para que los contratos estén fácilmente redactados y la información sea fácilmente accesible o localizable y fácilmente comprensible, que es la redacción. ¿Qué son? Primero, la elaboración de un índice. Un índice en los contratos que tienen cierta longitud, que supone que al inicio del contrato, ya sea en una hoja separada, como el índice de un libro, o al inicio, indicás cuáles son los distintos puntos que el contrato trata y la página a la cual te remite. ¿Bien? Sobre esto hay mucho para decir, cómo elaborar un índice y todo lo demás. Pero además, lo otro que está vinculado con el índice es la división del contrato en secciones, en partes o en capítulos, como lo quieran llamar, dentro de cada una de las cuales vas a incluir las cláusulas que estén regulando ese tema. Entonces, un capítulo puede ser, capítulo 1, ámbito de aplicación. ¿Y ahí qué cláusula vas a indicar? Y vas a indicar la cláusula seguramente de las personas obligadas por el contrato, en el caso que sea un contrato de otro tipo, el ámbito de aplicación territorial, ¿no?, etcétera. Puede ser el ámbito de aplicación temporal también, o sea, la cláusula de plazo puede ser que haya allí. Bueno, eso ya comenzamos a ver diseños de contrato, ¿no? Entonces, empezamos a dividir. Primer capítulo, disposiciones generales. Segundo capítulo, objeto del contrato. ¿De qué va? Y ahí va la cláusula de servicios incluidos, ¿no?, y servicios excluidos. ¿Qué servicios están excluidos de este contrato, no? Entonces, esto va en un capítulo llamado objeto del contrato. Tercer capítulo, honorarios. Y ahí va, ponés cláusula 1, cláusula 2, cláusula 3, o sea, las cláusulas vinculadas con el precio, con los vouchers, con el modo de pago, con lo relacionado con, que vimos acá, honorarios en juicio, ¿no? Empezamos a buscar y llevamos todo a las partes, con la actualización de los honorarios, vamos acomodando como una ficha de un rompecabezas. Después seguimos con plazo, y dentro del plazo va el plazo de duración, las eventuales prórrogas, las renovaciones, etc. Y así, ¿no? Obligaciones del abogado, obligaciones de la empresa, un capítulo distinto que llame deber de información o rendición de cuentas, y al final vamos llegando a un capítulo enorme que llame terminación del contrato o extinción del contrato, donde ahí vas a indicar cláusula por cláusula los distintos modos que puede terminar un contrato: por cumplimiento del objeto, por vencimiento del plazo, por rescisión unilateral, por incumplimiento, por tal vez fallecimiento del abogado, si fuera uno solo, por quiebra de la empresa. Bueno, hay que ver, ¿está claro? Y al final, como hacen los contratos norteamericanos, un capítulo de disposiciones generales, o misceláneas, como se suele decir, donde allí van algunas cuestiones vinculadas con la prohibición de ceder o la autorización para ceder, la cláusulas generales de que este es el único contrato entre las partes, lo vinculado con que la nulidad de una cláusula no anula el contrato, domicilios, competencias, taxis, bueno, cuestiones vinculadas con un gran conjunto de temas que va al final como furgón de cola, que se llama disposiciones generales finales o disposiciones finales o directamente misceláneas, ¿no? Bueno, y ahí tenés la estructura. Esa estructura va a estar replicada en el índice, y el índice va a reflejar los 10 capítulos que tiene este contrato con cada cláusula dentro de cada capítulo. Entonces, si está bien hecho eso, para lo cual esa síntesis requiere de mucho entrenamiento,
Leyendo el índice nos configuramos una cantidad de respuestas a lo que estamos buscando. Entonces el día de mañana, alguien quiere, a ver, a los 5 años, porque este contrato duró, se prorrogó, el abogado del estudio no se acuerda si estaba incluido o excluido tal tema específico que apareció en el estudio y que no recuerda, y que dice, bueno, voy a buscar en el contrato. Y ese índice le ayuda a localizar fácilmente la información. ¿Y qué ahorra con eso? Ahorra tiempo, ahorra evitar confusiones. Si no fuera el abogado, fuera una persona, digamos, lega en derecho, se ahorra llamar al abogado porque lo va a entender, ¿no? Abre el contrato y lo entiende, y un largo etcétera, digamos, ¿no? Hasta se puede ahorrar, obviamente, dentro de lo que es la economía del contrato, costos, desde ya. Bueno, y después viene el título de cada cláusula. Bueno, si ponemos primera, segunda, cláusula primera, cláusula segunda, si ponemos acá, como dice acá, 1, 2, 3, 4 números arábigos, ¿cómo numeramos la cláusula? La cláusula tiene dos partes, la numeración y lo que se llama encabezamiento informativo, ¿no? O sea, el pequeño título que anticipa el contenido, ¿correcto? Eso es lo que generalmente hacen muchos contratos, los bien hechos también están redactados de esa manera, que sintetiza en una o en dos palabras, 3, el contenido de la cláusula, de manera tal que sea tan potente ese título que no sea necesario leer el contenido porque ya sé de qué trata la cláusula, y si no me interesa paso, hasta llegar al título de la cláusula que regula el tema que yo estoy buscando. ¿Bien? Entonces todo eso también es importante porque cuando el índice replica esto, el índice te va a quedar bien sencillito, no te van a quedar títulos de cláusulas de 7 u 8 palabras cada uno, que de manera tal que ya al leer el índice es pesado. O un título de una cláusula que llame obligaciones de las partes. No, porque cada cláusula, este es otro principio de técnica contractual, cada cláusula tiene que estar destinada a regular una sola cuestión y nada más que una sola cuestión. Entonces, bueno, todo esto lleva mucho tiempo. Yo estoy haciendo acá una síntesis lo más comprimida posible de todo lo que implicaría esto. Y después viene el tercer paso, que es la redacción, ¿no? La redacción. Entonces, bueno, cuando tenemos que redactar, también ahí tenemos una cantidad de principios vinculados con el párrafo, las oraciones y las palabras, es decir, criterios para redactar, que esto se apoya y se complementa con las reglas lingüísticas, ¿no? Las de ortografía y las de sintaxis desde ya. Pero la técnica contractual no explica reglas de sintaxis ni de ortografía. Para eso están los diccionarios y las reglas RAE o los especialistas en lingüística. Lo que hace la técnica contractual es mejorar el uso del lenguaje, estructurar las oraciones como realmente deben corresponderse y sobre todo que estén redactadas de una manera sencilla, fácilmente comprensible, con claridad de ideas, una idea por párrafo, una cláusula por cada tema regulado, de manera tal que esto esté bien segmentado y ayude a que en definitiva sea fácilmente comprensible, fácilmente entendible, y esto lográs, ya cuando está todo terminado, que no hay dos interpretaciones, digamos, ¿no? Hay una. Si está bien hecho, hay una sola. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo desde siempre, y lo repito, que un contrato, o la cláusula de un contrato, cuando es clara, no se interpreta, se aplica. Entonces, lo que tenemos que buscar como objetivo de máxima, muy difícil, porque estos no son números, son palabras, ¿no? Y ahí es donde viene siempre que va a haber siempre alguien que le busque una segunda interpretación. Bueno, lo que tenemos que buscar como ideal es tratar de que sean como axiomas geométricos las oraciones, ¿no? En el sentido de que admitan una sola interpretación. O sea, se prevean todas las cuestiones, no haya contradicciones y la redacción nos dé un solo resultado. Eso es un ideal, tal vez imposible de alcanzar porque estamos frente al uso de palabras. Pero como ideal tenemos que tratar de lograrlo. Y en esa búsqueda vamos a mejorar notablemente lo que tenemos hoy por hoy, y los que se decidan hacer el curso, o bueno, si no lo hacen, los que hagan el curso, van a tener una mejoría notable en la profesión, pero notable, con beneficios de todo tipo, ¿no? O sea, podemos decir beneficios económicos, beneficios de prestigio profesional, beneficios de emocionales por las gratificaciones del cliente, o beneficios propios por hacer las cosas bien. O sea, en definitiva, tiene muchos beneficios y desde ya reducir la litigiosidad.
porque buscás que no sea doblemente interpretado. Ahora, si alguien quiere litigar con un contrato bien hecho, bueno, litigar tenés las puertas abiertas a la justicia, o sea, no podés impedir que la contraparte vaya a litigar, pero si vos tenés un contrato redactado, defendiendo a tu cliente, que estás tranquilo porque con la prueba que puedas realizar más el contrato, bueno, se supone que el juicio lo vas a tener bien encaminado, se supone, ¿no? Después el juicio tiene muchas vicisitudes, como todos saben. Entonces, bueno, la tercera parte es la redacción. Y otra cuestión que trabajamos mucho en el curso es, bueno, la redacción de cada cláusula. Entonces acá, por ejemplo, ponemos rescisión unilateral, ¿no? Supongan que tenemos que redactar la cláusula, no sé, vamos a poner décima, ¿no? Cláusula décima. Rescisión unilateral. Entonces, bueno, si tenemos que redactar esta cláusula, acá también empezamos a aplicar reglas de técnica, obviamente, muchísimas, que son, bueno, ¿cómo redacto esto? Entonces acá venimos de nuevo a hacer lo mismo, que son los temas del tema, que son los temas de la cláusula. Tenemos que buscar si el tema está regulado en la ley o no, y en el contrato de que se trate. Tenemos que ver quién, acá vienen las preguntas básicas, ¿qué es la rescisión? ¿Quién tiene derecho o a favor de quién se establece? Las preguntas básicas, ¿no? ¿Cuándo se puede rescindir? Si hay que preavisar o no, o sea, cuánto tiempo, con cuánto tiempo hay que comunicar. Los efectos jurídicos que produce, ¿no? El modo, o sea, el cómo, ¿no? El cómo se comunica, el a dónde se comunica, etc. Entonces, qué, quién, cuándo, cuánto, cómo, a dónde, para qué, o los efectos jurídicos son las preguntas que uno se hace, y que esto, con estas preguntas, que esto es técnica contractual, comenzás a delinear el contenido de la cláusula. Entonces acá después tenés que redactar y vas a tener un esquemita, que es esto, y vas a empezar a decir, por ejemplo, vamos a poner así, ¿no? Son y 51, se me voló el tiempo. La empresa, vamos a poner así, otro tema, ¿no? Que la gente se escribe así, todos los contratos en general están escritos con tiempo verbal futuro, ¿no? El indicativo, y en realidad la que aconseja la técnica contractual es utilizar el tiempo indicativo presente. Entonces, la empresa no es podrá rescindir, es puede, porque el derecho lo tiene a partir del momento que firma el contrato. Puede rescindir, acá nos preguntamos, rescindir o extinguir, después vemos qué palabra utilizamos, ¿no? Este contrato, vamos a poner el contrato, porque supone que esto que está con mayúsculas en algún momento lo definimos como tal, por su propia voluntad, cumpliendo estos requisitos, por ejemplo. Y ahí después ponemos, esto se llama, que lo que estoy haciendo acá es enunciación en forma de lista, otra técnica de contratos, ¿no? De redacción. Enumeración en forma de lista o enunciación de incisos en forma de lista o incisos, ¿no? Que básicamente voy indicando todo lo que acá pregunté y lo voy poniendo con terminología legal y con todo lo que implica, digamos, ¿no? Una vez que ya hice el paneo legislativo y todo lo que ya acabamos de ver. Entonces, bueno, acá empezamos a ver, en cualquier momento, ¿no? Lo estoy poniendo así rápido, ¿no? Cualquier momento de la vigencia de este contrato, vamos a poner del contrato, que se entiende que es este contrato, ¿no? Por carta documento, acá no hay que poner por comunicación expresa, sino buscar un modo concreto, ni expresa ni fehaciente, un modo concreto de notificación, por carta documento, dirigida a el abogado, ¿no? Al domicilio del abogado, con, vamos a poner 30 días de, 30 lo ponemos con letra, otra técnica más, con números y luego con letras. 30 días de antelación a la fecha en que se hará efectiva. Y después, bueno, ¿qué pasa? Se rescinde el contrato y se aplica la cláusula tal que
prevé la restitución, ¿no? Que le prevé, esto no iría en un contrato porque te remitís a la cláusula y listo, ¿no? Que prevé la restitución de papeles, cosas, ¿no? Rendición de cuenta final, etcétera, ¿no? Y no hay obligación de compensar o resarcir por la rescisión adoptada. No hay obligación de compensar o resarcir al abogado, ¿no? Estoy haciendo así rápido acá con ustedes, o sea que esto tiene mucho para mejorar. Pero bueno, en definitiva, esta cláusula, como les quedó así, esto yo lo quería que ustedes vieran para ya cerrar, les queda una cláusula redactada de esta manera, ¿se dan cuenta? Acá hay mucho para mejorar, para incorporar, para quitar, etcétera, pero les queda tac, 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 tac. Entonces, si ustedes hicieron de esta manera el mecanismo de reacción del contrato y de cada cláusula, no solo que va a haber un salto de contenido, de calidad, de eficacia, de lectura, de presentación visual, etcétera, gigantesco respecto a lo que vienen haciendo, sino que además se van a dar cuenta que no hay otro modo de hacerlo. Si uno busca que se haga bien, ¿no? No hay otro modo. Porque con esto abarcás todo. Y después entonces acá, incluso esto ya en cláusulas más complejas, acá podrías poner un subtítulo de cada punto. Por ejemplo, cuándo, plazo, ¿no? Plazo, modo de comunicación. O sea, esto lo haces más cargado al texto del contrato y a la cláusula, pero también le das más concreción. Lugar de la comunicación, o a destino de la comunicación. Destino de la comunicación, o de la rescisión, ¿no? Preaviso. Es así, ¿no? Efectos o consecuencias. La palabra por efectos no es la mejor. No indemnización. Bueno, y acá pones también, esta es otra, digamos, posibilidad, que vos le das al contrato, en este caso la cláusula, para que esté más todavía detallado el contenido, pero bueno, lo carga más al texto también, ¿no? Bueno. Bien. Entonces, esto que es muy básico, se los voy a pasar ahora por el chat, por si a alguno le interesa, creo que se pueden compartir. Esto es un poco la idea central de todo este curso, ¿no? A ver si puedo compartir archivo. Creo que sí, acá estamos. A ver. Ahí está. Ahí se los pasé por el chat. Bueno, no tienen la fórmula de búsqueda de Google, pero tiene lo que vimos hoy, digamos, ¿no? Entonces el curso lo que tiene es el desarrollo exponencial de esto que vimos una partecita, ¿no? Pero traté de sintetizar a dónde va este curso y qué es la técnica de redacción adecuada de los contratos, ¿no? Y por supuesto que cuando uno empieza a trabajar, no sé, contrato, transferencia de fondo de comercio, cláusula de no concurrencia, y bueno, ahí tenés un tema más complicado. Cláusula de exclusividad en el contrato de agencia, más complicado. Ventas mínimas en la concesión, más complicado. ¿Se dan cuenta? O sea, franquicias, stock por parte del franquiciado, bueno, etcétera. O sea, ahí vamos contrato por contrato. O sea, la mecánica del curso es pasear por la mayor cantidad de contratos posibles, que no se puede todos, y abordarlo desde la estructura, desde cláusulas complicadas, desde la mirada de técnica, la ley, la jurisprudencia, cómo se interpreta, qué palabra conviene usar, qué palabra no conviene usar, etcétera, ¿no? ¿Qué debería tener? Qué no puede tener, y un largo, etcétera. Bueno, esa es la idea central del curso, ¿no? Así que, bueno. No se compartió el documento, bueno. Ok, gracias Inés. Lamentablemente, bueno, después... Acá Rosana dice que muchos editoriales ofrecen modelos de contratos que dicen acá atrás. Sí, yo también he hecho libros de modelos de contratos, Rosana, lo sé, y también los libros que he hecho
hoy los veo y digo, bueno, esto es mejorable, ¿no? O sea, yo mismo me hago autocríticas. Pero que te ofrezcan un modelo de contratos no significa que uno no puede usarlo, ¿no? Pierde la gimnasia, es verdad, como decís, pero bueno, eh, tiene una tábula de trabajo acelerado. Pero si el modelo no está bien hecho, perdés el doble de tiempo. Perdés el doble de tiempo. ¿Ok? Paula, Paula Flor, bueno, Blasich, perdóname, aconseja utilizar definiciones especiales relacionadas a la transacción. A ver, el tema de definiciones, Paula, es un tema que depende de la complejidad del contrato, si conviene tener un listado o glosario de definiciones, ¿no? Si el contrato es muy extenso, tener un listado de definiciones lo hace más complejo, ¿ok? Depende de qué tan extenso sea, de qué tan conveniente sea utilizar definiciones y demás. O sea que en una transacción hay que ver qué tipo de transacción es. Tal vez una transacción ordinaria en un juicio no sea muy extensa, pero hay que ver, porque puede ser un juicio muy complicado, donde haya muchas partes involucradas y sea un acuerdo transaccional muy global. O sea, no puedo decir en abstracto si conviene o no conviene, ¿no? Es como si me preguntan, ¿conviene citar las normas jurídicas dentro de un contrato? ¿Hacer referencia al artículo tal o la tal? Bueno, depende, o sea, no es que esquivo las respuestas, no voy a dar respuestas universales que puedan ser útiles en algunos casos e inconvenientes en otros, depende. Depende en el buen sentido, o sea, si me decís, en este caso concreto, ¿me conviene? Bueno, veamos qué artículo, veamos a quién estás siendo el abogado, de quién, o sea, quién estás defendiendo, veamos si el artículo no tiene doble interpretación, veamos en qué te beneficia citar el artículo y ahí te respondo. ¿Está claro? Yo estoy haciendo una pregunta que ustedes no hicieron, ¿no? Acá Sonia agregaba, bueno, cosas, sí, plazo, ampliaciones, está bien, Sonia, gracias por lo que están. Responsabilidad, Bruno también, fallecimiento de algunas partes, Miriam, bueno, acá estaban agregando cosas de lo que vimos. Eh, Federico Méndez, lo que pasa es que las pólizas las prueba la superintendencia, como sabrás muy bien. Entonces la superintendencia está lejos de todo lo que estamos viendo acá. Y los abogados de compañía de seguros muchas veces lo que hacen es, bueno, la superintendencia lo aprobó, lo aprobaron. Si a la superintendencia le ofreces un modo de reacción como tal vez pegan el grito en el cielo y te dicen, no, te lo observan. Entonces los modelos de póliza, que yo no conozco la cocina de cómo se termina aprobando, ¿no? Si la superintendencia trabaja codo a codo con tal empresa o directamente lo hace por sí. Está claro que las pólizas de seguro son un ejemplo de cómo no hay que redactar los contratos de manera adecuada, ¿no? O sea, y yo trabajo bastante con pólizas de seguros de colegios, de geriátricos, clínicas y demás, entre otros destinos, y la verdad que es inmanejable, ¿no? La cantidad de reglas generales, particulares, excepciones, exclusiones, la letra chica, el clausulado como está identificado, es inseguible. O sea, la verdad que ni para alguien que esté más o menos en tema, es fácil de leer. Si lo hacen a propósito o no, no sé, digamos, ¿no? ¿Cómo te va, Germán? Bueno, que sí, coincido con eso que decías. Lo subí recién a ver, el curso es el 8 de junio, son 8 clases de 8, son 48 horas, son 6 clases de 8 horas, si no me equivoco. No, perdón, son 8 clases de 6 horas, discúlpenme. 8 clases de 6 horas. Los martes de 14 a 20 horas. Ese es un poco el esquema. Comienza el 8 de junio. Todas las demás averiguaciones, costos y eso averiguenlo con la universidad que no lo conozco. ¿Okay? Esto aplica a todo, el que preguntó como espectador anónimo, a todo, cartas, ofertas, dictámenes jurídicos, contratos y demás. Lo que pasa es que hay que ver cada caso, ¿no? A todo aplica. Aplica a una reserva inmobiliaria, a una autorización de venta, aplica a un pliego de bases y condiciones, ¿no? A todo. A lo jurídico. Lo que pasa es que me focalicé en un contrato estándar, ¿no? Para que se entienda. En los dictámenes jurídicos lo que se ve es la aplicación de las reglas técnicas respecto a los dictámenes, Carmen, y se ve la parte de dictámenes jurídicos del ámbito privado, no del ámbito público, porque en el ámbito público tenés a veces reparticiones que tienen sus propias normas y demás, se hace muy engorroso, digamos, ¿no? Pero hemos trabajado con abogados en ediciones anteriores del curso que eran de la administración pública, provincial en algunos casos, y aplicaron para poder hacer los dictámenes de otra manera. Me pasaron incluso algunos modelos de lo que hacían y yo les hacía observaciones. Repetían cuestiones, estaba poco clara la información, el contenido del dictamen no era potente, bueno, tenía una cantidad de efectos que todo esto los mejoraba notablemente, ¿no? Bueno, ahí entiendo que el archivo, ahí dice Juan Ignacio que lo recibió, no sé. Bueno, gente, acá lamentablemente, qué bueno que estén escribiendo, ¿no?
¿Se puede bajar el archivo o no? Laboral no doy, Carlos, no, no doy laboral. O sea, todo es civil o comercial, podés aplicarlo a laboral si querés, ¿no? Porque las reglas técnicas van igual, pero si me preguntás, ¿ves contrato de plazo fijo a nivel laboral? No, por ejemplo, digamos, ¿no? Eh, bueno, el curso es para abogados, escribanos, contadores, para inmobiliarias, para todos aquellos, Romina, que quieran hacer mejor los contratos. O sea, para el que trabaje con contratos. Integrantes de la administración pública que trabajan en legales, etcétera, digamos, ¿no? O sea que esto no están excluyendo a nadie, digamos, ¿no? Ahora sí, ¿qué te pide la universidad respecto de titulación? Eso no lo sé. ¿Dónde encuentran la información? En la página web de Austral. Busquen en Google Facultad de Derecho Universidad Austral y ahí ven en la parte de cursos de posgrado, programa de redacción de técnica de contratos. Incluso no sé si en el site está bastante bien publicitado, ¿no? Eh, no, lo que preguntás, Hernán, que es un poco largo de responder, te diría que no. Hernán Torres, preguntás algo ahí, te diría que no a tu respuesta, digamos, a tu pregunta, perdón. Eh, los dibujos en los contratos, no sé si dibujos, Mariel Fernández, pero sí cuadros y o gráficos, ¿eh? Eso sí. Viñetas ni hablar, digamos, ¿no? Tampoco que el contrato sea, digamos, algo payasesco, eso claro que no, pero sí que se puede mejorar muchísimo con el uso de visualizaciones. Yo, por ejemplo, en las cláusulas del contrato de locación, en la parte de precio o en las cuotas de mutuo, utilizo generalmente cuadros con columnas y con filas, digamos, no hago redacción de cuándo tiene que pagar, no, pongo monto, cuota, fecha, fecha de vencimiento, y bueno, ya está. Entonces pongo, el fulano tiene que pagar los montos que siguen de acuerdo a el régimen que sigue, tuk, 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 y listo. Bueno, gente, me tengo que ir a otro curso, perdónenme, yo me quedaría horas con esto porque es una de mis pasiones, digamos, ¿no? Ahí están escribiendo muchas preguntas, les agradezco cada vez más. El curso es virtual, sí, Marinés, hoy por hoy es virtual el curso. Era presencial, ¿no? Por supuesto, pero ahora es virtual. Eh, Al derecho de familia no doy curso especializado en derecho de familia. Podés aplicarlo, por ejemplo, si querés hacer un convenio de divorcio, ¿no? Convenio de, como, convenio de regulador del divorcio, no me salía la palabra, perdón, convenio regulador, si querés hacer un acuerdo, digamos, de partición de la comunidad, lo que sea, podés aplicarlo, pero no vemos casos de eso, digamos, ¿no? Pactos de uniones convivenciales y demás. Sí, material hay de todo, María Soledad. Hay libros, hay jurisprudencia, hay doctrina de todos los colores, ¿no? O sea, tengo de todo, pero eso es parte del material que se dan los cursos, digamos, ¿no? El documento de la clase de hoy lo estoy tratando de copiar, pero no lo toma. Lo pasé por el chat, pero acá me dice, lo pasé por el chat, fíjense si lo toma. Panelistas y participantes. Eh, No, no lo contratos tomo, internacionales. Mariano. ¿Cómo decís, Inés? No llegó nada. Por el chat ¿No no llega. llegó? Pero hay muchos que No. me dicen que lo pudieron bajar. No sé, es raro. A ver, va de nuevo. Va de nuevo, que lo estoy poniendo en el ¿Lo chat. estás mandando a todos en el chat o en Sí, particular a panelistas y algunos? participantes. Sí, panelistas y participantes, sí. Nada debería llegar. No llegó en mi caso, dice Ricardo. Bueno, qué lástima. No llega, parece. No sé qué decir, porque acá me parece que sube, que está bien subido. Tal vez los que estén con celulares, a veces pasa que los que tienen celulares no pueden bajar los archivos. Acá me apareció las dos veces que está bien subido. Y no llega, dicen, bueno, lo lamento porque la verdad que lo escribo para ustedes esto. Para licitaciones públicas también se puede utilizar, Jazmín. Para contratos internacionales no vemos específicamente contratos internacionales, pero es aplicable. De hecho, yo he trabajado con contratos de Estados Unidos y algunas cosas las tomo también, ¿no? Y aparte tengo también doctrina, libros y artículos de autores, los pioneros en el tema, que son autores norteamericanos, con lo cual uno toma mucho de ahí, digamos, ¿no? Eh, ¿Se aceptan alumnos extranjeros? Yo entiendo que no hay ninguna restricción. Para no decirles una cosa que esté mal informado, les pido que averigüen en la parte de admisión de la facultad, ¿sí? Pero no creo que haya ningún inconveniente, porque yo he tenido cursos con alumnos extranjeros, y aparte no hay ningún motivo por el cual no aceptarlos, ¿no?
Bueno, el único horario es de 14 a 20, sí, lamentablemente, o por lo menos es la única posibilidad. Bueno, gente, no llega esto. Acá alguno dice que lo pudieron descargar, Sebastián Audicio, por ejemplo. No llega, bueno. ¿Qué va a hacer? Si podés, Inés, ¿hay alguna manera de mandarlo por otro medio para que le llegue a todos? A mí no me llegó, si querés mándamelo, intento a ver si a mí me deja. A ver, capaz si me lo mandas a mí en particular. Ahí va. Para alguien recién recibido le puede llegar a servir a medias el curso. No digo que no, pero no te lo puedo mandar a vos. A ver. ¿Por qué? Porque es muy útil con la práctica esto, digamos, ¿no? Entonces vamos a hablar de muchas cosas de práctica profesional, que por una persona recién recibida no lo termine de asimilar. O sea, le va a servir porque una persona recién recibida con poca experiencia va a poder acumular más puramente los conceptos y los contenidos, pero tal vez se pierda un poco en las cuestiones de práctica, digamos, ¿no? Porque el curso no es de teoría, es de práctica. ¿Okay? Bueno, gente, un abrazo para todos, que estén bien dentro del contexto y estamos en contacto. Que anden bien y gracias nuevamente por todo.